De nuevo, vamos a resolver el tercer tipo de problemas, temperaturas de burbuja. Vamos a utilizar también un algoritmo. eh, para este tipo de problemas, generalmente vamos a usar un proceso isobárico o a presión constante y vamos a conocer la composición de la fase líquida. Con ello vamos a estimar la temperatura de saturación e inmediatamente vamos a calcular las temperaturas, las presiones de saturación a la temperatura estimada. Con eso en mente, luego vamos a calcular la presión total del sistema y finalmente vamos a ver si esa temperatura converge. Si no converge con la ayuda de una prueba, en este caso la prueba de presión, vamos a regresar a la temperatura anterior y vamos a iterar hasta que mi temperatura y mi composición en la fase líquida converjan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver primero cómo se hace de forma ideal. De nuevo vamos a tener el mismo sistema acetonitrilo-benceno, ya sabemos que no es ideal, pero vamos a ver qué tanto se aleja de la idealidad. Volvemos a suponer composiciones iniciales del componente 1, del componente 2. Vamos a considerar idealidad, así que gamma 1 y gamma 2 van a ser 0. Y vamos a suponer nuestra primera temperatura. La primera suposición de temperatura se recomienda que sea un promedio ponderado o una ponderación de las temperaturas normales a la presión de trabajo que nos daría la ecuación de Antoine. Por ejemplo, en este caso, nuestra presión conocida va a ser 210 milímetros de mercurio. Y a esa presión de 210 milímetros de mercurio vamos a calcular la temperatura de saturación, tanto para el acetonitrilo como para el benceno. Y multiplicando X1 por la temperatura de saturación del acetonitrilo más X2 por la temperatura de saturación del acetonitrilo, estas temperaturas constantes, las composiciones variables, vamos a obtener nuestra primera estimación de temperatura. Estimando esa temperatura, vamos a calcular nuestras presiones de saturación de componentes puros, que en este caso, vamos a copiarlo de aquí, donde la temperatura ahora ya no va a ser una constante, sino que va a variar. Y va a tener ese valor. El primer valor va a ser ese valor estimado. Entonces solo tenemos 10 a la A menos B sobre T más C. Es que déjenme cambiarle la alineación para que se pueda observar. Entonces tenemos 10 a la A del acetonitrilo menos B entre temperatura estimada más C. Y tenemos lo mismo para el benceno. Entonces podemos copiar y pegar esta fórmula. Y vamos a centrarlo otra vez. Nuestra P1, ya que conocemos X1, gamma 1 y P1 de saturación, la podemos estimar. En este caso sería una presión parcial. X1 por gamma 1 por P1 de saturación. X2 por gamma 2 por P2 de saturación para la presión parcial 2 y arrastramos.
Y la Y1 pues es simplemente, como ya conocemos las presiones parciales, pues dividimos esas presiones parciales entre nuestra presión total. Oh, perdón, esta presión total es constante y la podemos dejar como una constante. De manera que automáticamente obtenemos la composición de la fase de vapor con ayuda de esa presión de saturación y esa presión total. Sin embargo, no podemos saber si esta presión es correcta a menos que comparemos la presión total, que sería P1 más P2 calculada, menos nuestra presión de trabajo, nuestro punto isobárico, que también sería constante, serían 210 milímetros de mercurio. Entonces podemos ver que, pues como los componentes puros van a tener la misma presión de saturación calculada, pues ya tenemos automáticamente ese valor. Pero los otros tienen una ligera desviación, como podemos ver en estos valores. ¿Cómo vamos a evitarnos esto o qué vamos a hacer para calcular e iterar? Bueno, lo que podríamos hacer aquí ahora sería a estas presiones totales, la suma de estas dos, podríamos calcular la temperatura de saturación con Antoine, sustituimos acá y volvemos a calcular la presión total e iteraríamos. La otra opción es utilizar el solver de manera que hagamos que esta diferencia de presiones calculadas menos teóricas alcancen un valor de cero y que cambien la temperatura. Pero no solo esta, que cambien todas. Porque tenemos que agregar como restricción que cambie todas. Porque tenemos que agregar como restricción que también cambie las otras diferencias. Que todas esas diferencias se hagan cero. Entonces quiero que esta sea cero, pero quiero que todas las otras diferencias entre presión calculada y teórica también se hagan cero y que cambie las temperaturas, que itere mi temperatura hasta que encuentre una temperatura óptima. ¿Okay? Entonces vemos cómo todas las diferencias se hicieron cero y obtenemos automáticamente las temperaturas de saturación. Que bueno, de nueva cuenta, como estamos en un proceso, perdón, estamos analizando un sistema pues no ideal, pues se aleja bastante la temperatura calculada contra la temperatura experimental. Entonces necesitamos utilizar margules de dos parámetros, donde el proceso es muy similar. Vamos a suponer que, si se dan cuenta, las temperaturas y la presión con la que estamos trabajando es muy cercana a las temperaturas de saturación. Bueno, más bien las temperaturas de saturación son muy cercanas a la temperatura de 45 grados para la cual calculamos los parámetros de Margules a 45 grados. Entonces podemos utilizar estos parámetros con la confianza de que no van a estar muy alejados. De cualquier manera, pues es una estimación y ya vimos que diferentes formas de estimarlo nos lleva a diferentes valores. Entonces, pues podemos utilizar esta por el momento. 1.0, ok, vamos a utilizar las. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular gamma I, aquí es directo también, porque podemos utilizar directamente la composición de la fase líquida para calcular gamma I.
Déjenme lo agrego aquí en mi gamma i. Pues gamma i va a ser la ecuación de Margulis paramétrica. X2 al cuadrado por A21 más 2 veces A12 A21 menos A12 por X1. Y lo mismo para gamma 2, su respectiva ecuación. La temperatura estimada la podemos, nuestra primera estimación la podemos hacer de la misma manera. La temperatura a esa presión del componente puro por su composición, más la temperatura del componente puro por su respectiva composición. Y podemos hacer constantes los valores de las temperaturas. Ok, déjenme ver qué pasó aquí. Aquí está. Entonces tenemos la primera estimación de las temperaturas. Una vez estimadas las temperaturas, podemos calcular otra vez la ecuación de Antoine para las presiones de saturación, para el acetonitrilo y para el benceno. Podemos calcular la presión parcial 1 de la misma manera que la calculábamos en la fase ideal, o más bien en la, como si cuando lo considerábamos ideal, x1 por gamma 1 por presión 1, x2 por gamma 2 por presión de saturación 2, y podemos calcular la Y1 como la presión parcial entre la presión total, que en este caso la conocemos igual a 210 milímetros de mercurio. Y podemos utilizar la misma función objetivo. Vamos a sumar las presiones parciales y vamos a restarle la presión del sistema. Aquí ya hay un poco más de diferencia con respecto al otro tipo, perdón, al ejercicio que hicimos idealmente, porque aquí hay una mayor desviación por los coeficientes de actividad. Estos coeficientes de actividad pues son constantes, ya que dependen de la composición de la fase líquida, y en este caso las composiciones de las fases líquidas las tenemos constantes. Entonces lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos en nuestra función objetivo, pues es hacer que esta celda valga 0. Otra vez vamos a calcular las temperaturas. Lo ideal, bueno, la iteración normal sería que con esta y esa presión calculáramos la temperatura y volviéramos a calcular todo para ir iterando la temperatura hasta que la misma converja. Entonces vamos a cambiar todos los valores de temperatura y vamos a agregar que no solo esa celda, sino todas las celdas siguientes, que son diferencias de presiones parciales menos presión total, también se hagan 0. Y le damos resolver. Nos dice que Solver encontró una solución y podemos ver que las diferencias se hicieron 0, las y se calcularon y las temperaturas de saturación también están calculadas. Y comparamos nuestra gráfica. Nuestra gráfica nos indica, en este caso tenemos los valores teóricos experimentales.
y tenemos los valores calculados con Margules. Y pues vean que pues hay ciertas diferencias con respecto a la gráfica, ¿ok? Pero bueno, eso igual puede ser de nuestra fuente, ¿ok? Son los mejores datos que encontré, pero pues ni siquiera podemos estar seguros de que sean los más correctos. Pero bueno, ahí podemos ver que este ajuste es un poco mejor que el ajuste ideal. Podríamos probar margules de 3 parámetros para ver si esto se ajusta mejor. O incluso probablemente margules ya no sea suficientemente poderoso como para estimar estos parámetros de temperatura y composición de la fase de vapor eh, para este sistema en específico. Entonces ahí tendríamos que poner un signo de cuidado. A lo mejor no es el mejor sistema o la mejor ecuación paramétrica para este sistema. Pero bueno, aún así es muchísimo mejor que el ideal. El ideal prácticamente no, pues no tiene nada que ver con el comportamiento real de nuestro sistema. Bueno, ya solo nos falta un tipo de problema, lo vamos a ver en el siguiente video. También es iterativo, también vamos a tener un algoritmo de este tipo y enseguida lo resolvemos. Muchísimas gracias por su atención.